Comenzamos y inicio dirigiéndome primero al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la opinión pública, a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, docentes, personal de apoyo y sobre todo a los alumnos de esta institución tan importante. Dirijo también a los padres de familia. Este mes que viene, el noviembre, se va a hacer el nombramiento del nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional, por lo cual este programa Análisis Crítico, como parte democrática, hemos hecho una invitación al doctor Juan Daniel Ramos Sánchez para una entrevista, para que nos dé sus puntos de vista, porque consideramos que es una persona que puede o debe, no solamente puede, sino debería ser el nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a su trayectoria, sobre todo, más que política, académica. Es una trayectoria académica, y los nombramientos de los directores en el Instituto Politécnico Nacional han sido con trayectorias políticas, y en este sentido se les pide la opinión a algún político y ellos hacen algunas recomendaciones, pero la comunidad del Instituto Politécnico Nacional no participa para este nombramiento. Nosotros somos una institución pública, estamos bien definidos como una institución pública, y la forma de elegir al nuevo director la hace el señor presidente de la República. Es por ello que nos estamos dirigiendo también a él, porque la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, todos los profesores y los alumnos y el personal de apoyo, estamos cerrando filas para que se escuche también nuestra voz, se escuchen también nuestra propuesta. Aquí tenemos la oportunidad de cambiar la situación totalmente, en donde sea un político que no está comprometido con la institución, y aquí tenemos al doctor Juan Daniel Ramos Sánchez, un académico, y que es la oportunidad que tenemos ahora en esta ocasión ya, de que intervenga la comunidad politécnica. Estamos luchando por una democratización en el Instituto Politécnico Nacional, tanto en el ámbito de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, como del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ese es el objetivo de nosotros, y por eso nos hemos permitido invitar al doctor Juan Daniel Ramos Sánchez. El doctor Juan Daniel Ramos Sánchez se formó en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con un posgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Estudió el doctorado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador invitado del Centro Fernand Braudel de la Universidad Estatal de Nueva York. Ha sido profesor de varias universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en 1984-1985, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía en 1991 y la Escuela Superior de Economía 1985-2009 del Instituto Politécnico Nacional. Por su trabajo académico ha sido reconocido con el Premio a la Investigación en el Instituto Politécnico Nacional de 1991.
premio a los mejores ensayos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 1996. Este sería brevemente su currículo, porque si me extiendo más haciendo mención sobre él, pues me llevaría el tiempo aquí en esta entrevista, pues hablando de su currículum, y lo que queremos saber pues son cuáles son sus propuestas, y comenzamos haciéndole la primera pregunta al doctor Juan Daniel Ramos Sánchez. Es la siguiente. Juan Daniel, ¿cuál es el principal motivo que te impulsa a ser director del Instituto Politécnico Nacional? Antes que dar respuesta a la pregunta, deseo agradecer sinceramente a Análisis Crítico la oportunidad que nos da de tener un medio de comunicación que se ha convertido muy importante en la sociedad y particularmente en lo que es el medio académico. Seguimos de manera constante la difusión de los comentarios, las reflexiones que a través de Análisis Crítico nos hacen pensar la transformación que vive el país, y en ese sentido pues es un honor que me distingan con esta entrevista en un medio que hoy por hoy se ha vuelto fundamental en México. Muchas gracias por tus palabras, por tu comentario. El honor nos lo haces a nosotros porque tenemos la oportunidad de creo, tratar de tener una nueva dirección en el Instituto Politécnico Nacional. Ahora sí, perdón, adelante, Juan Daniel. Sí, pues son varios aspectos que involucran la respuesta, ¿no? El primero de ellos tiene que ver en que somos una institución que está incrustada en el alma de los trabajadores mexicanos. Eso es. Eso le da una relevancia muy especial a este medio para podernos dirigir a través de ustedes a la manera de cómo podemos plantear uno de los principales estadistas que nos dio vida y dio destino a nuestro México en el siglo XX y que persiste hasta ahora, ha sido la obra del general Lázaro Cárdenas, que se manifestó en la creación y la vigencia por más de 8 décadas del Instituto Politécnico Nacional. Eso es. Realmente, Análisis Crítico lo que nos hace es mantener un diálogo, porque una de las maneras en que la sociedad mexicana lleva profundamente el nacionalismo es a través del Politécnico. Y el Politécnico se encuentra como uno de los sustentos que ha dado vida, idea a lo que hoy vivimos, que es el proceso de la Cuarta Transformación. Pero además de estos puntos de vista generales, nosotros tenemos una parte de ánimo personal. Quienes hemos sido formados en el Politécnico somos hijos de trabajadores, gente que proviene de zonas humildes, de zonas populares. Nuestros trabajadores, nuestros padres, fueron quienes nos dieron un espacio de educación pública a través del Politécnico. Por eso es que muchos de nosotros vemos en el instituto una plataforma social de impulso a la ciencia, a la tecnología. Vemos en el Politécnico un instrumento que nos dio el Estado mexicano para podernos impulsar en el bienestar de la sociedad y de nuestras familias. Luego, desde luego que hay otras cosas que nos impulsan y definen por qué nuestra posición actual en torno del Politécnico. México vive una época de transición muy profunda y dentro de esto tiene que ver precisamente el que nosotros podamos plantear nuevas estrategias para lo que es
la transición de la educación superior en México. En ese sentido, nuestra institución es escasamente de aquellas que todavía prevalece la decisión del presidente de la República para nombrar al director general, que sin duda va a darse dentro del plazo que tú marcas de un mes, que ya estamos en el camino. Desde luego que también tiene que ver, porque dentro de todos estos cambios, nosotros hemos visto que en el país ha habido una preocupación, un avance y una lucha constante de los jóvenes y de la sociedad porque se democraticen los procesos de elección, porque cada vez se tome más en cuenta el parecer de la comunidad en un nombramiento tan importante para una institución fundamental del bienestar en México, de ciencia y de tecnología. En ese sentido, la respuesta, pues como te comento, tiene varios ángulos que de alguna forma muy sumaria trato de comentarte brevemente. Bien, me parece excelente esta respuesta porque tiene el aspecto académico, tú como un investigador, como un académico ahí, en el Instituto Politécnico Nacional, y sobre todo como manejas la parte histórica de cómo fue formado el Instituto Politécnico Nacional por la parte de alumnos, que somos hijos de trabajadores, somos pues de oficinistas, de campesinos, de obreros, y que hemos tenido la oportunidad de que se nos dé una educación importante para nosotros y para nuestro país, para nuestras familias. Y en ese sentido me parece magnífica tu respuesta que estás dando, porque tienes un amplio sentido social de las cosas y es lo que nos interesa a los. Voy a la segunda pregunta, son varias en sí, de esta segunda. Respecto a tu plan de trabajo, ¿cuál es tu propuesta hacia los alumnos? Para la comunidad y los objetivos esenciales del instituto, lo más importante de los actores son los alumnos. Este concepto general nosotros lo tenemos que ver en la perspectiva de lo que es su desarrollo, su trayectoria y formación profesional. Actualmente nuestros alumnos están motivados por un gran propósito de servir a la sociedad, de poder escalar una posición socioeconómica superior a la de sus padres, ver en el Politécnico un instrumento de justicia social. Pero lo cierto es que para entrar a la problemática, estamos viviendo una época crucial en México, caracterizada por la pandemia y también porque a lo largo de muchos años se ha sobrevivido con un modelo de educación que también entró en crisis y que los afecta de manera directa. Me refiero que hoy nuestros estudiantes, en una gran cantidad de nuestros programas de estudio, tienen un tiempo demasiado prolongado para formarse profesionalmente. Ese tiempo en varios de nuestros programas, más de 20, lleva más de 4 años de formación, con toda la aspiración que sentimos y que sienten ellos de poder tener una carrera profesional. Es un tiempo que ha permanecido demasiado largo y por muchas décadas. De tal manera que el poder llegar a desarrollar y obtener un título profesional los ha puesto en una situación muy difícil en el mercado de trabajo. En términos comparativos, hay universidades en Europa, la gran mayoría, que la formación profesional se lleva en 3 años, en Estados Unidos y Canadá en 4 años, y nosotros todavía conservamos periodos prolongados de formación profesional que no han sido revisados con profundidad para mantenernos en una situación
competitiva y una visión internacional. Internamente hay universidades privadas que dan las mismas carreras en 3 años. Eso nos pone en una situación donde la educación pública que ofrecemos da un producto de calidad, pero con un término que lo hace realmente en una situación competitiva muy diferente a las del mercado de trabajo. De tal forma que hemos sostenido una visión de la educación superior sin revisar la dinámica del conocimiento, el mercado laboral y la situación real para poder generar un estudiante. Hoy, nuestros estudiantes viven una situación que es realmente única, es inquietante, porque la pandemia los ha puesto en una situación de deserción. También los ha puesto en una situación de afectación, porque particularmente en las licenciaturas, en el turno vespertino, muchos de ellos trabajan y por la situación de la pandemia han visto su desplazamiento en el mercado laboral o bien la de sus familias por el mismo formas que les está afectando la pandemia o por los mismos problemas de salud que tiene la pandemia. Esta situación lo que ha venido a hacer es que nuestros estudiantes estén viviendo una época muy difícil en toda su formación. Esta época difícil nos dice que tanto el modelo que nosotros hemos mantenido por tantos años es un modelo que debe de revisarse, porque en las actuales circunstancias lo que hizo la pandemia fue fortalecer las dinámicas de deterioro, de prolongación y de desempleo. Lo que nos hace ver es que la educación superior y particularmente por la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en México y la formación profesional, tengamos que revisar ese modelo en términos de la pandemia, pero también en términos de lo que han sido sus grandes contradicciones. Modelos con una gran deserción escolar y también modelos donde los resultados se encuentran ante un estudiante que al terminar sus estudios solamente encuentra pocas posibilidades de obtener trabajo. De ahí que la propuesta que yo hago es en principio revisar la duración de las carreras, revisar también la creación de nuevas carreras que estén en la vanguardia de la economía del conocimiento, las innovaciones, invenciones científicas, que nos puedan poner en perspectiva de poder encauzar al Politécnico a lo que sería la ventana de oportunidad tecnológica que se va a dar en el amplio margen de la década de 1930 a 1940. De tal manera que podamos tener una visión realista de lo que son las circunstancias que se tienen en términos de la deserción, en términos de la falta de oportunidades que se agudizan con la pandemia y en la manera de poder hacer más eficiente nuestro sistema de formación profesional. Debo decirte que la idea se sostiene también porque nuestro país, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, había una cláusula que hablaba sobre lo que era el dar homogeneidad a los términos de duración de carreras, en términos de que en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, las carreras se dan en 4 años y nosotros llevábamos todavía muchas carreras que se dan en más de 4 años. Sucede que lo que nos aconteció es que no se logró esa revisión. Terminó la vigencia del primer TLC y se siguió manteniendo la rutina como un aspecto burocrático. La realidad que vivimos, la ventana tecnológica que se ve para el año 2030, las oportunidades de cambiar la concepción de la educación, nos hacen ver ahora que, además de la propuesta que hago, tenemos que crear una visión diferente de la educación. Me refiero a que nosotros fuimos hechos con la fragua de ser educados para ser subordinados, ser educados para ser contratados. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que dentro del mercado de trabajo vivimos una gran recesión, vivimos la falta de oportunidades.
Y sí hay en nuestra institución materias, programas de estudio que permiten poner en vértebra el poder formarnos para crear riqueza, el formarnos para crear un espacio propio de desarrollo profesional que al mismo tiempo impacte en el empleo. Es decir, ver la educación pública como un eje de transformación hacia la riqueza y generación de empleo. Darle un giro al concepto que nosotros tenemos, porque por años la educación superior que hemos mantenido ha sido una educación de subordinación, educar para subordinar, no educar para transformar al hombre, generar riqueza y empleo. Bien, aquí es interesante, importante lo que estás mencionando, sobre todo el tipo de alumnos que tenemos y la cuestión del tiempo en las carreras es muy importante en cuanto a esta vinculación que debe de haber con las empresas y los apoyos que requieren, dada su situación económica. No todos los padres de los alumnos pues tienen pues los recursos para poder darles una educación completa con una serie de elementos que requieren. En cuanto a eso, ¿cuál sería tu propuesta o si hay alguna propuesta? Y en cuanto a los apoyos y en cuanto a la relación con las empresas para que ellos tengan también ubicarse en cuanto a la práctica, la teoría y la práctica, combinar esos aspectos. Una situación que nos permite ver la necesidad de poder revisar todo el sistema institucional de becas se desprende de una situación en donde nosotros tenemos que en la medida en que las carreras van extendiendo el tiempo de duración a más de 4 años, las eficiencias terminales van siendo menor. Para que me entienda la gente que amablemente nos sigue, es que cada vez salen menos estudiantes en el tiempo de estudios de un programa. Lo que implica también es que el sistema de becas, aunque viene trabajando, el sistema de becas viene también perdiendo su efectividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un gran número de nuestros estudiantes, aunque tienen el acceso a las becas, en la medida en que se prolonga el plazo de estudios, van perdiendo su eficacia, van perdiendo la orientación y el espíritu del programa. Esto es una situación que es verdaderamente objetiva y que significa uno de nuestros desafíos, porque tenemos que revisar ese sistema institucional de becas y particularmente, y no omito decirlo, sé que en este caso hay que ser propositivo, pero definitivamente año con año lo que ha sido la Contraloría en el Instituto nos ha manifestado problemas de corrupción en el manejo de las becas de los estudiantes. Y hay que decirlo, aunque se trate de hacer propuesta, esto nos habla de un aparato burocrático sin escrúpulos. De tal manera que tenemos que ver la forma de limpiar todo este tipo de prácticas burocráticas que año con año son detectadas por la Contraloría Interna y que inclusive llegan a ser cuestionadas ante las mañaneras y la opinión pública. Son aspectos delicados. Sé que hay que ser propositivos, pero hay que señalar también realidades que nos han estado marcando. En este sentido, el otro asunto viene derivado de lo que podría ser nuestra relación con lo que es el sector productivo. Una de las cosas que la pandemia ha puesto en evidencia es que la relación y vínculos institucionales, este sistema que nosotros teníamos de relaciones con el sector productivo,
ha venido fuertemente impactado por la pandemia, por evidentes razones del desempleo, por las evidentes formas en que se están dando las afectaciones de la recesión en el aparato productivo, por la manera en que se están reduciendo las plazas, es decir, la época de recesión que vivimos nos hace precisamente el poder ver hasta dónde se puede llegar a recomponer toda esta relación entre lo que es el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Para esto nosotros tenemos una parte ya desarrollada institucionalmente, que es precisamente el ver que en los programas de estudio se dé una vértebra de formación en lo que es la creación de proyectos propios. Ver que el estudiante pueda generar en la educación superior su propio proyecto empresarial y personal, que se cambie la visión de las tesis. Se trata de hacer una tesis que ahora tú manifiestes lo que quieres hacer económicamente, socialmente, tu proyecto personal y productivo. Igualmente, las necesidades que vas a tener de relación con el mundo del trabajo. Pero este tema que planteas de una manera muy sencilla es un tema verdaderamente complicado en situaciones de pandemia. Hay que ver también que uno de los aspectos que nosotros tenemos en términos del mercado de trabajo es que del total de los estudiantes que egresan de nuestra institución y en general de todo el sistema educativo, hay un gran desafío y es cómo podemos lograr que se impacte en que estos estudiantes tengan un vínculo de trabajo, ya que el 60% de ellos ahora no tienen trabajo. Es uno de los grandes problemas de nuestra educación superior. En ese sentido, la necesidad de poder ofrecer dentro de lo que es su formación académica determinadas cualidades y certificaciones de acuerdo a la manera en cómo vayan avanzando semestre con semestre, de tal forma que al estar un semestre o 2 semestres les dé al mismo tiempo una vinculación con el trabajo, pero también un instrumento de la certificación de los conocimientos que adquirieron y la habilidad, sin ser esto de manera definitiva en que se acorte la división de formación profesional. Me parece muy bien cómo lo relacionas y ver, sin desconocer la problemática que existe, pero ver también en este aspecto que estamos en una recesión que impide pues querer satisfacer en una forma total al más del 100% esta cuestión, porque hay que ser realistas también en este sentido, ¿sí? Pero la forma en que tú lo tratas, la forma humana en que tú lo tratas, la forma académica que tú lo tratas, me parece bastante bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esto es con respecto a los alumnos. ¿Cuál sería tu propuesta hacia los profesores? Bien, mi propuesta es muy concreta. La propuesta es que en 3 años podemos lograr una planta académica que tenga cuando menos estudios de maestría. Mi propuesta es muy directa. Es una propuesta que permitirá contar con una planta académica de excelencia y que más del 80% de nuestros profesores mejoren sus ingresos con una mayor formación de posgrado. Claro. ¿En qué avalo la propuesta? La situación que hoy nosotros mantenemos nos ha mantenido en un rezago que prácticamente nos lleva a una planta académica que necesita de impulsos, necesita superarse debido a que solamente el 30% de nuestra planta académica cuenta con estudios de maestría y doctorado.
en la realidad. Instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM y otras, la planta académica que tienen tiene más del 80% con doctorado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo de los años, por las rutinas burocráticas y lo que han sido los entendimientos dentro de lo que es el control entre sindicato y autoridad, se ha dado un enorme rezago. Y en ese rezago, hoy el instituto necesita verse con objetividad y superarlo. No vamos a tener otra oportunidad, ahora es cuando. Y yo estoy seguro que dentro de lo que la propuesta que se haga, estoy contando con el conocimiento de la información y con una gran aceptación de mis compañeros. Formar una parte de su tiempo, dando los compromisos que tenemos de carga académica, pero también asistiendo a nuestras secciones de estudios de posgrado, investigación o de otras instituciones para poder dar el otro tiempo que tienen contratado o que ellos dispongan para que en no más de 3 años tengamos una institución de excelencia en términos de la formación académica. Bien, me parece bien este punto de que hablas en cuanto a los profesores, pero no visto solamente como marca la ley que todo trabajador tiene, pues el patrón tiene pues una obligación sobre la capacitación, sino visto como lo que son los profesores verdaderos académicos, en que requieren cada vez más una capacitación en beneficio del Instituto Politécnico Nacional, en beneficio de sus familias y en beneficio del país y en beneficio de los educandos en el Instituto Politécnico Nacional, que tengan sus grados, aparte de la licenciatura, grados en maestría, doctorado, y que esto ayudará al Instituto Politécnico Nacional en cuanto a lo que es su principal objetivo, que es la técnica y la ciencia al servicio de la patria. Me parece bastante bien de lo que comentas al respecto. En cuanto a la siguiente pregunta que te hago es, ¿cuál sería tu propuesta también para no olvidarnos de nuestros compañeros trabajadores, el personal de apoyo? ¿Cuál es tu propuesta en este sentido también para ellos, como parte de la comunidad? Bien, nuestro personal de apoyo y de asistencia de la educación son una parte integral de nuestra comunidad y vienen realizando un trabajo que es indispensable para el desarrollo de todas nuestras funciones, como lo es la docencia, la investigación científica, la vinculación, la difusión de la cultura, la administración. Dentro de ellos, ahora lo que se está planteando es la necesidad que tienen de poder acceder a una parte de la capacitación que los meta en lo que ha sido el desarrollo de lo que es las nuevas tecnologías de la educación, que desde esta parte del conocimiento también se integren a lo que es la evolución tecnológica que va a tener el instituto. Y desde luego tratar de entenderlos como una parte que va a ser muy sensible a los procesos del cambio de lo que sería la nueva forma sindical. Aquí aprovecho la pregunta para poder tratar lo siguiente. México, en los cambios que ha mantenido, ha retomado el acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo para que los trabajadores voten libre, secretamente, democráticamente, y puedan elegir una nueva forma de vida sindical. Los trabajadores también están ahora en la óptica del tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, con el TECMEC, que en alguna de las cláusulas establece lo que es la libertad sindical, la libertad que tienen ellos como trabajadores para poder decidir su forma sindical de organización y defensa de sus legítimos derechos.
En este sentido, uno de los capítulos que viene y que atañe directamente a ellos es la forma en cómo van a poder participar para dar ese cambio cualitativo que está ahí marcado en México, esa nueva transición sindical. Recordemos que precisamente dentro de ellos se han dado configuraciones diferentes sobre el papel que han tenido los sindicatos en el instituto y a nivel nacional. Es importante la pregunta porque más allá de lo que serían los episodios que llegan a ver sus intereses, lo importante es que este capítulo que ellos van a vivir en el porvenir va a ser uno de los parteaguas más importantes en la vida sindical. De ahí que yo lo levanto como un asunto de la agenda que va a tener la nueva dirección, pero que en ese sentido lo que la dirección hace solamente es respetar la decisión, apoyar los procesos de organización que den lugar a que expresen libremente cuál va a ser el destino de su organización sindical. Esto es muy importante porque habla de lo que va a ser las oportunidades que se dan en la 4T, de poder transformar los sindicatos y que se hagan con una votación libre, secreta, democrática de cada uno de los trabajadores. Perfecto. Bien, aquí ya nos mencionas en cuanto a los, ¿cuál es tu propuesta para los profesores? ¿Cuál es tu propuesta para los compañeros de apoyo? Hablando de apoyo, ¿tienes alguna forma de ver cuáles podrían ser apoyos hacia estos dos sectores, hacia los docentes y hacia los trabajadores de apoyo? ¿Cuáles podrían ser algunos apoyos que podrían recibir estos dos sectores, aparte de lo que ya nos hablaste de los estudiantes? Principalmente el quitar el recurso de la discrecionalidad. Esto es un asunto delicado, comprometedor, pero que debe de tratarse en el marco de los cambios que busca la 4T. Las relaciones que se han establecido entre los trabajadores y la autoridad dependen del poder magnánimo de la autoridad y en mucho dependen de la discrecionalidad para favorecer a un grupo o a otro grupo de trabajadores o particularmente para favorecer a particulares de manera personal. El uso que se tiene que dar ahora debe ser más conforme a lo que es esa voluntad que se pueda marcar en su nueva organización sindical, dejar de poder incidir de lo que es la manera discrecional con que la autoridad finalmente tiene la obligación de darles esos derechos. Respetar los derechos porque están en nuestras condiciones generales de trabajo y permitir que de alguna manera se dé la manera de llevar con estabilidad la relación. Ellos, como nosotros, estamos marcados en el alma con una sola consigna: servir al instituto, servir al instituto. Y eso es lo que nos ha marcado para poder llevar nuestras relaciones, pero que también nos debe de servir como una base para poder dar tránsito a sus demandas, a lo que es el respeto a las condiciones generales de trabajo, de los derechos que han adquirido y obviamente poder apoyar y respetar lo que sería la transición democrática en su ámbito sindical. Muy bien, aquí ya nos estás hablando de este nuevo sindicalismo que está surgiendo en el Instituto Politécnico Nacional, de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo más democrático y más hacer valer los derechos y conquistas de los trabajadores. En cierta medida nos estás hablando de esta es tu opinión de lo que, cómo ves el surgimiento del nuevo sindicalismo. ¿Así lo quiero entender o me falta algo ahí de entender? No, yo creo que estamos en la misma visión. Los procesos de cambio que están por venir y que deben de considerar la nueva dirección general
es ver precisamente el cambio en la inserción de las nuevas reformas que se están dando en México. En este sentido, una reforma que es muy importante es precisamente esta que se ha sostenido de acuerdo a respetar el convenio de la Organización del Trabajo y al mismo tiempo de poder llevar de manera respetuosa los acuerdos en el TECMEC. De tal manera que la visión que hoy tenemos en el mundo del trabajo con la 4T va a dar un giro muy importante a lo que nosotros habíamos conocido en las relaciones entre autoridad y sindicalismo. Esa forma de visiones, prácticamente los mismos trabajadores la han caracterizado, ¿no? Caracterizaron a través del charrismo, a través de lo que había sido un medio que hoy está muy cuestionado, que es precisamente las políticas que se habían hecho en el sindicato oficial, que finalmente siempre recaían a favor de la autoridad y pocas veces a favor de los que son los derechos de los trabajadores. Todo esto nos está dando una visión de que los nuevos periodos de dirección del Politécnico también tendrán que tener una relación con los procesos de libertad sindical que se están planteando en la 4T. Eso es. Bien, tú como doctor en economía, pues nos has dado una entrevista muy buena en este sentido, viéndola desde los tipos académico y social y económico, sobre todo. Tu punto de vista es valioso y tus propuestas son muy importantes y pues vuelvo a comentar que tenemos la oportunidad de que pues realmente nos dirija en el Instituto Politécnico Nacional una gente tan preparada como tú. Yo te haría otra pregunta un poquito más para que la precisaras. En cierta medida ya nos hablaste de la cuarta T y ¿cuál sería o en qué consistiría tu compromiso con la Secretaría de Educación Pública y con la cuarta T? Precisar esa última parte, esta última propuesta que tú debes de tener en tu plan de trabajo, ¿cómo sería este compromiso, dado que pues, se tiene que tener una relación? El director general del Instituto Politécnico es importante que lleve una buena relación con la de Educación Pública y con la cuarta T, con el señor presidente de la República en este aspecto. ¿Cuál sería tu compromiso, dado que dependemos propiamente de pues el presupuesto y todo depende del Ejecutivo Federal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esa propuesta para finalizar en este aspecto? Que si nos podías precisar tú, ¿cuál sería tu compromiso institucional con ellos? Bien, yo creo que esta pregunta es crucial porque nos da una visión muy particular de la coyuntura en la que se da el cambio del director general. En primero, porque tenemos una reforma constitucional al artículo 3. Y en materia de educación superior, la 4T ha establecido una reforma histórica en México. Esa reforma histórica es muy precisa y solamente se resume en 2 cuartillas, que nos habla de la inclusión, perfecto, de la gratuidad, bien, de los medios de acceso y de incremento de la matrícula. Perfecto. La reforma de la educación superior es uno de los ámbitos que están delineando la dirección por la que va a transitar el Politécnico en el porvenir. Eso es. La segunda viene de la reforma a la Ley de la Educación Superior. Esta reforma que está en curso
y ahora en estudio en el Senado, ya perfila que va a haber una gran reorganización del sistema de educación superior en México que le dé viabilidad a la reforma constitucional que ya se logró. En este sentido, lo que nosotros tenemos es que el contexto de transición del Politécnico se da precisamente en un ámbito de grandes transformaciones a la educación en México. ¿Qué es lo que nos precisa puntualmente? Dar inclusión a la juventud. Eso es. De tener que el instituto como la educación superior dejen de ser un ámbito de exclusión y de marginación de los jóvenes. Eso es bastante bien. Ocuparnos porque se aumente la matrícula. Yo he sostenido que es posible aumentar la matrícula dándole lugar a un tercer turno en lo que sería el horario de las 12 a las 4 o 5 de la tarde, e inclusive poder abrir los espacios en lo que serían los tiempos que nosotros tenemos en viernes y sábado. Sabemos que una gran cantidad de nuestras escuelas, por una cuestión de simulación y de tradición, no operan los viernes. Estando ahí los recursos no se ocupan. Todos esos recursos ahora pueden ser revisados, incluyendo los días sábados, para poderle dar acceso a la juventud a formarse en el Politécnico, a tratar de disminuir el número de rechazados que tenemos. Actualmente en el instituto, alrededor del 80% de los estudiantes que desean ingresar a nuestros planteles son rechazados, aunque tienen una oportunidad de poder seguir sus ideas y procesos de educación en otras instancias, en los programas que da la Secretaría de Educación Pública. Pero básicamente también ofrecer, y con toda claridad, que no va a haber ninguna otra fuerza en el siglo XXI que la educación pública para poder hacer de ella un instrumento de transformación de la sociedad. No tenemos otras alternativas. Si ahora nosotros no vemos al Politécnico en medio de ser un instrumento que recupere su fortaleza y el papel histórico que tuvo en el siglo XX, estaríamos dejando pasar la oportunidad que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública y la 4T. En ese sentido, sí hay que tener muy claro que el Politécnico va a ser un medio muy importante para poder reconstruir la educación superior, para poder hacerla un medio fundamental del cambio y la educación que requiere el porvenir. Seremos una institución que recupere su rectoría en la educación científica y tecnológica, una educación con un respeto absoluto a la educación pública y gratuita, tal como la recibimos, sin dejarla a las fuerzas del libre mercado, dando también un reconocimiento a las libertades de pensamiento, a la diversidad, a lo que han sido las formas diferentes y de respeto entre el género. No discriminación. Perfecto. No tenemos por qué seguir viendo los esquemas de persecución, respetar todo lo que sería el derecho de nuestras estudiantes y de nuestras maestras, en una visión que realmente nos permita una actualización del marco de nuestra ley. Esto es muy importante. El Politécnico ve en la 4T la oportunidad histórica para poder proyectar y lanzarse hacia el futuro como una fuerza realmente incontenible que nos haga recuperar una educación como la que tuvimos en el siglo XX. Perfecto. Bien, en este sentido, pues está, no digo, excelente, es brillante tu participación, y por eso nos surgía contactarte para que nos dieras esta entrevista. ¿Algo más que pudieras agregarte, Juan Darío? Pues nada más me resta agradecer a Análisis Crítico la oportunidad que me dan de su espacio
que volteen a través de ustedes las redes a reconsiderar la importancia que tiene el Politécnico en la construcción del México del siglo XXI, que nos sigan viendo como una institución entrañable en el alma de los trabajadores mexicanos y que también tenemos la oportunidad a través de su medio de poder hacerle sentir a la gente que lo sigue cuáles son nuestras visiones del cambio y nuestras propuestas para dar un giro histórico en el Politécnico. Muchas gracias. No, al contrario. Yo quisiese dar también las gracias a todos los compañeros que de alguna manera han visto a ti la persona idónea. Hablando de oportunidades, es la oportunidad que tenemos, por eso hemos comenzado a cerrar filas y que yo pido a toda la comunidad del Instituto Politécnico, al pueblo de México, por eso me dirigí al pueblo de México, a toda la comunidad del Politécnico, a los padres de familia, que pues cerremos filas en este sentido y que tú eres nuestra, no nuestra mejor propuesta, sino nuestra única propuesta, la viable propuesta, la propuesta que debe ser en este sentido. Tenemos esta oportunidad y pues te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación a esta entrevista con nosotros, y vamos a tratar de que pues lo logremos. Ahorita no me despido con lo del Huelum del Instituto Politécnico Nacional, sino esperemos hacerlo cuando ya estés nombrado como nuevo director del Instituto Politécnico Nacional. Nada más quiero yo despedirte, agradecerte y despedirme de esta forma como acostumbro, decir que por una institución, por un Instituto Politécnico Nacional al servicio del pueblo, porque la técnica y la ciencia sigan al servicio del pueblo, puedo decir hasta la victoria siempre, con nuestro buen amigo, el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez. ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, Huelum, a todos. Saludos a todos.